Ok, chicos, vean, vamos a ver el análisis marginal. Me dicen si ven la presentación, por favor. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, resulta, chicos, que vamos a ver el análisis marginal. Ok, ¿qué es análisis marginal? Siguen siendo aplicaciones de la derivada, pero ya un tema específico. Por ejemplo, es a la economía. Por ejemplo, cuando trabajemos de problemas de análisis en la parte económica. Esto en relación a lo que es ingresos, utilidades y costos de una empresa. Ok, resulta que si nosotros lo vemos desde esa forma, es un análisis que se aplica en la parte empresarial. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan conocer cómo se obtiene el ingreso de una empresa, los costos, cómo se manejan los costos y las utilidades. Entonces hay que repasar esos conceptos básicos. Si ya nosotros aplicamos esos conceptos a problemas reales, estaríamos aplicando lo que se llama el análisis marginal desde la derivada de una función. Ok. Por ejemplo, nosotros podemos ver el costo marginal, pero para poder entender el costo marginal, primero tenemos que entender qué es el costo total. Esto es lo que nosotros vamos a llamar, chicos, de aquí en adelante, funciones económicas. Las funciones económicas son básicamente tres. La primera función económica que vamos a estudiar se llama la función costo total. El costo total viene dado por dos costos. Los costos fijos más los costos variables de una empresa. Ok, ¿cuáles son los costos totales? Costos fijos son aquellos que vienen dados, bueno, el costo total viene siendo la suma de los costos fijos más los costos variables. Los costos fijos son aquellos que representan un gasto mes a mes para una empresa. Por ejemplo, pago de luz, pago de agua, de planilla y demás. Eso quiere decir que estos costos posiblemente muy pocas veces van a ir variando, se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Pero los costos variables son los que se van a relacionar con la producción de un artículo o de un bien. O bien, chicos, se puede relacionar con qué? Con la producción o con la oferta de un servicio. Por ejemplo, podemos pensar de una empresa que ofrezca servicios de salón de belleza o de confección o algún tipo de situaciones de ese tipo. Lo que quiero es que ustedes vean el costo total en términos de dos variables, los costos fijos, que son los que van a tener la empresa mes a mes, y los costos variables que están sujetos a la producción o la venta de un bien o un servicio, ¿verdad? Eso quiere decir que el costo variable va a depender de cuántos artículos se van a producir y cuántos o cuáles servicios se van a ofrecer, ¿verdad? Esa es la primera función, la función económica. La segunda función económica que vamos a estudiar ahorita sería la función ingreso total de una empresa. Ok, el ingreso total se va a relacionar con lo que es la venta de un bien o de un artículo o si no la oferta de un servicio, ¿verdad? Ahora, resulta que nosotros tenemos una función ingreso. Para el ingreso total, chicos, lo vamos a denominar con esta fórmula. El ingreso va a ser siempre la función P por X, donde P es la ecuación del precio. De aquí en adelante se le llama también la ecuación oferta. Perdón, vamos a llamarle aquí, pero no es oferta, es la ecuación demanda. La oferta ya viene sujeta a lo que es lo que los consumidores van a consumir, a recibir. El ingreso total es P por X. Vean que tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque para percibir el ingreso ustedes necesitan saber cuál es el precio al cual se colocó el bien en el mercado por la cantidad de elementos que se han vendido o de artículos o de servicios que se han ofrecido. Por lo tanto, si yo vengo y coloco un artículo a un precio de $50 y estoy vendiendo, por ejemplo, 2 artículos, quiere decir que el ingreso que voy a recibir de vender 2 artículos a un precio de 50 cada artículo es de ¿cuánto? Es de $100. ¿Y cómo fue que lo sacamos? Multiplicando el precio, que es la ecuación demanda, por la cantidad de ¿qué? De artículos X. Por lo tanto, de aquí en adelante, el ingreso total se va a percibir de esa manera, P por X, donde P es el precio y X es la cantidad de artículos que vamos a vender o ofrecer en el mercado. Y por último, chicos, está la ecuación utilidad total. La función utilidad total es la que me mide si efectivamente la empresa está obteniendo
¿Pérdidas o ganancias? Se dice que genera utilidades si va a percibir ganancias, ¿verdad? De lo contrario, vamos a percibir pérdidas. La utilidad total se puede ver como de la siguiente manera. A ver, chicos, genera utilidades y genera ganancias. Un momentito, chicos, vean. Ok. La utilidad total viene siendo aquella que genera ganancias. ¿Cuándo vamos a saber que genera ganancias, chicos? La utilidad se va a medir en términos de los ingresos y los costos. Es decir, genera ganancias si los ingresos son mayores a los costos. Pero de todas maneras, si no hay ganancias, van a haber pérdidas. Entonces los ingresos van a ser menores que los costos de la empresa. Por otra parte, la utilidad total lo que quiere decir es que se va a determinar con la fórmula ingreso total menos costo total. Ahora, dependiendo del signo de esta resta, vamos a decir si genera pérdidas o ganancias. Si esta resta me da positiva, resulta que estamos generando ganancias porque el ingreso es mayor que el costo. Pero si la resta me queda negativa, es porque el ingreso es menor que ¿qué? Que el costo. Por lo tanto, en este caso vemos que que depende más o está necesitándose más para el costo que lo que está generando en los ingresos, ¿verdad? Y esa va a ser la función utilidad. Siempre va a ser utilidad total es la resta del ingreso total menos el costo total. Y vean que todas están relacionadas. Costo, ingreso y utilidad para poder medir en este caso, la naturaleza o el movimiento que hay en una empresa. Ahora, una vez que ya nosotros vimos esas funciones económicas que son básicas, vamos a ir a la parte de concepto marginal. Ok, el primer concepto marginal que nosotros vamos a estudiar se llama el costo marginal. Ok, el costo marginal viene siendo la razón de cambio del costo total con respecto al número de artículos producidos y comercializados. Es decir, es el costo aproximado de una unidad extra y producida. ¿Qué quiere decir el costo marginal, chicos? Quiere decir que si varía la cantidad de artículos, también varía el costo total de la empresa. Y cuando nosotros hablemos de una razón de cambio, resulta que una razón de cambio está relacionado con lo que es el concepto de derivada. Entonces, de aquí en adelante, el costo marginal va a medirse de la siguiente manera. Si C de X es la función costo total, el costo marginal es la derivada del costo total. En otras palabras, para conocer el costo marginal necesito tener el costo total y derivarlo. Esto siempre en términos de ¿quién? En términos de X, donde X son los artículos que se están produciendo y que se van a vender. Ahora, ¿qué me representa esto? Recordemos, el costo marginal es el costo aproximado de poder producir una unidad adicional. Es el costo aproximado. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Ok, como es una razón de cambio, también se puede ver de esta manera, chicos, como deltas del costo entre delta de X. Delta es la variación, quiere decir que es la variación del costo 2 menos la variación del artículo 1 entre la diferencia del artículo 2 menos el artículo 1. Pero esto es como la definición básica, ¿verdad? Nosotros vamos a aplicarlo desde la derivada. De ahora en adelante, también vamos a tener el concepto de costo medio o costo unitario. Ok, el costo promedio, chicos, de aquí en adelante se va a relacionar con el costo total. Si nosotros tenemos que el costo total de la empresa es costos fijos más costos variables, el costo promedio de la empresa se va a representar de esa manera, ¿verdad? Se llama costo promedio o costo unitario y se va a calcular con el costo total entre la cantidad de artículos. Siempre va a ser un cociente. Vean que tiene mucha lógica. El costo promedio es sacar el promedio del costo total. ¿Y cómo se hace? Al costo total lo divido entre la cantidad de artículos X que se van a producir. Y si ya me piden el costo promedio marginal, es tomar el costo promedio que se calcula de esta manera y ya cuando lo calculamos derivarlo. El concepto de marginal viene relacionado con la parte de derivada de una función. Ok. Por ejemplo, chicos, hagamos ese momentito. Bueno, podemos hacerlo, voy a hacerlo mejor todo seguido para que no cortar mucho este concepto. Voy a seguir con el ingreso marginal y ahorita les hago un problema que tenga todos los conceptos. Ok, segundo concepto marginal sería el ingreso marginal. El ingreso marginal es la razón de cambio del valor total recibido con respecto al número de unidades vendidas. Observen que ya ahora este se va a relacionar con la parte de ingreso.
Es decir, el ingreso aproximado recibido por la venta de una unidad adicional. De aquí en adelante, el ingreso marginal viene siendo la derivada del ingreso total. Y se va a representar de esta manera, con I'. Es decir, en este caso, vamos a tener que si yo tomo la función ingreso total y la derivo, me va a dar la función ingreso marginal. Y recordemos que el ingreso total venía dado por la función P de X por X, donde el P es la función del precio y X es la cantidad de artículos, como ya se los dije anteriormente. Y por último, chicos, está la utilidad marginal. La utilidad viene siendo, recuerden que la utilidad es cuando percibimos si la empresa está generando pérdidas o ganancias. Pero la utilidad marginal viene siendo una razón de cambio, es decir, la derivada del valor total de una unidad, de una utilidad obtenida con respecto al número de unidades producidas y vendidas. Es decir, es la utilidad aproximada obtenida por la fabricación y venta de una unidad adicional. Y de aquí en adelante la utilidad marginal se puede ver como la derivada de la utilidad total. ¿Y cómo se calculaba la utilidad total? Ingresos menos costos de la empresa. Ok. Voy a ponerles un ejemplo. Ok, chicos, vean, revisemos este ejemplo que es un ejemplo ya que incorpora todos los elementos de análisis marginal. Bueno, al menos unos. Ahí vamos a ir viendo otros con respecto a lo que va apareciendo. Ok, sería el ejemplo 5 y vamos a ver qué conceptos son los que va a utilizar y cómo lo vamos a ir aplicando. Recordemos que las utilidades básicas de funciones, las funciones básicas, perdón, de funciones económicas sería costo total, ingreso total y utilidad total. Si ya nosotros tomamos sus derivadas, ya hablamos de un análisis marginal en términos de utilidad, ingreso y costo. Ok, el ejemplo 5 dice, la ecuación demanda de la empresa Gemelitos S.A. está dada por P más 0,02x igual a 240. Esa es la ecuación demanda. Donde P corresponde al precio, vean qué importantes esos datos, P es el precio. Y luego, el precio por unidad del producto en dólares. Y X es la cantidad de unidades. Okay. Entonces dice la primera parte, determine el nivel de producción. Entonces la primera parte me está pidiendo el nivel de producción que maximiza el ingreso total. Ok, chicos, si ustedes ven estos problemas, me hablan de, este problema me está hablando específicamente de una ecuación demanda. La ecuación demanda es la ecuación del precio, ya me la están dando acá. Pero el precio depende de X. X son los artículos o las unidades. Vean que me están especificando. P es el precio y X es la cantidad de unidades que se van a vender. Me piden encontrar el nivel de producción que maximiza el ingreso. Ven que aquí hay un concepto clave. Me están pidiendo encontrar el nivel de producción donde el ingreso sea máximo. Si ustedes ven, chicos, ahí me están relacionando la forma, o en este caso, la función ingreso, ¿con qué? Con el concepto de que el ingreso sea máximo. Por lo tanto, esto es como si fuera un problema de optimización. Tengo que utilizar la fórmula de ingreso total, que es equivalente a P por X, para encontrar el ingreso máximo. Okay. ¿Cómo se encuentra el ingreso máximo o mínimo? Chicos, se toma el ingreso total, se calcula y para encontrar máximos o mínimos es aplicando la derivada. Y resulta que la derivada de la función ingreso total es lo que nosotros conocemos el ingreso marginal. Por lo tanto, para resolver este problema se necesita encontrar el ingreso marginal, que es la derivada de la función ingreso total. Ok, pero resulta que el ingreso total necesita de la ecuación P por X, pero P es la ecuación demanda. Aquí tengo la ecuación demanda, pero hay un detalle, no está despejada. Entonces podemos despejarlo. Podemos decir que P es igual a 240 menos 0,02x. Y con eso ya tengo la ecuación demanda lista para poder utilizarla en la función ingreso total. El ingreso total está dado por la ecuación P, que sería 240 menos 0,02x, por X, que es la cantidad de unidades que se van a vender. Recuerden que el ingreso es lo que se percibe después de vender X unidades a un precio P. Ok, si nosotros multiplicamos, resulta que voy a obtener la función ingreso total.
y multiplicamos x, entonces nos estaría quedando 240x menos 0,02x al cuadrado. Con esto, chicos, lo que obtuvimos fue la función ingreso total. Resulta que lo que nos están pidiendo y lo que está especificando el problema es que encuentre el nivel de producción que me permita que el ingreso sea máximo. Ok, chicos, ¿a qué se relaciona el concepto de nivel de producción en este problema? ¿Qué se están produciendo? Ciertas unidades. Por lo tanto, si a mí me piden el nivel de producción, lo que me estarían pidiendo es que determine el valor de ¿quién? De X. ¿Por qué? Porque se producen X unidades. Entonces me están diciendo, bueno, ¿qué cantidad de unidades me garantizan que este ingreso sea máximo? Porque si producimos más de esas unidades, posiblemente ya no sea ingreso máximo, sino que el ingreso baje. Y si son menos de esas unidades, posiblemente no se llegue nunca al ingreso máximo, sino que quede antes del ingreso máximo. Por lo tanto, tengo que encontrar el nivel de producción X que garanticen que este ingreso sea máximo. Ahora bien, ¿cómo hago yo para encontrar el ingreso máximo? Optimizando. ¿Y cómo se optimiza? Con la derivada del ingreso. Y resulta que la derivada del ingreso total se le llama ingreso marginal. Es decir, vamos a utilizar el concepto marginal. Si derivamos acá, respecto a X me va a quedar 240 menos 0,02 X al cuadrado, la derivada sería, botamos el 2, sería 0,004X. Y ahora sí, una vez que tenemos la derivada, recuerden que podemos garantizar que sea máximo o mínimo optimizando. Optimizando es derivando e igualando a 0 para poder encontrar el valor de X. Dejo 240 a este lado y paso el 0,04X a este otro. Y luego, esto que multiplica lo pasamos a dividir. Y eso me va a dar la cantidad de artículos X. Ok, ¿cuánto quedaría, chicos? 240 entre 0,04, por favor. $6,000. Nos quedaría 6.000, muchas gracias. Eso quiere decir que con 6.000 unidades de producidas, ¿verdad? Se garantiza que el ingreso sea máximo. ¿Por qué? Porque estamos encontrando o estamos utilizando el concepto marginal. Si tomamos el ingreso total y lo derivamos, esto es lo que vamos a llamar la función ingreso marginal. Y si el ingreso marginal lo igualamos a 0 y despejamos X, me están dando la cantidad de unidades que garanticen que el ingreso sea máximo o mínimo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder saber si es un ingreso máximo o mínimo? Tenemos que aplicar la segunda derivada. Ok, la primera derivada me estaría quedando 240 menos 0,04x. Pero entonces vamos a calcular la segunda derivada. Ven, chicos, que esto viene siendo como un problema de optimización, es lo mismo. La derivada 240 es 0 y la de menos 0,04x sería menos 0,04. Por lo tanto, la segunda derivada me está quedando negativa, por lo tanto estamos hablando de una parábola cóncava hacia abajo. Entonces, efectivamente, se está hablando que con esta cantidad de unidades alcanzaríamos un ingreso máximo, porque la parábola me está quedando cóncava hacia abajo. Ok, esa sería la primera parte y esa primera parte tiene un valor de 7 puntos. ¿Qué incluye, chicos? Que ustedes vengan y coloquen, primero, repito, para poder sacar el ingreso máximo, primero ocupo el ingreso total, y el ingreso total es P por X. P es la ecuación de demanda despejada. Como no está despejada, la despejamos de acá. La ecuación demanda por X, donde X es la cantidad de unidades producidas y que van a ser vendidas, ¿verdad? Para producir un ingreso. Entonces, si yo multiplico P por X, obtengo la función ingreso total. Vean la diferencia. Esta es la función ingreso total. Si yo ya tomo esta función ingreso total y la derivo, resulta que voy a obtener el ingreso marginal. Ok, ¿cuál sería la función ingreso marginal? 240x derivado de 240 y la derivada de esto es menos 0,04x. Y ahora, del ingreso marginal lo igualan a 0 y el valor X que obtengo es la cantidad que me garantiza que el ingreso sea ¿qué? Máximo o mínimo. Es decir, que con 6.000 unidades va a alcanzar un máximo o un mínimo. Pero ¿cómo hacemos para ver si es máximo o mínimo? Ahora vamos a calcular la segunda derivada
Y si me da negativas, cóncava hacia abajo, por lo tanto sí estaríamos hablando de una parábola cóncava hacia abajo, donde es un valor máximo. Esa sería la primera parte. Ahora vean la segunda parte del problema. En la parte B, me estarían pidiendo calcular el precio unitario en que ocurre el ingreso máximo. Ok, el precio unitario está relacionado con la ecuación demanda. Recuerden que la ecuación demanda me daba el precio por unidad. Entonces, si aquí me están pidiendo el precio unitario en que ocurre el ingreso máximo, yo necesito calcular el precio que está dado por esta fórmula, 240 menos 0,02x. ¿Y qué pasa, chicos? Me están pidiendo el precio que me da un ingreso máximo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Lo que tendríamos que hacer es tomar el precio y sustituir la cantidad de unidades X, ¿verdad?, que garanticen que el ingreso sea máximo. Es decir, con 6.000 unidades hay un precio donde el ingreso es máximo, ¿verdad? Hacemos este cálculo, 240 menos 0,02 por 6.000, y eso me va a dar el precio que garantice que el ingreso sea máximo. Ok, ¿cuánto les da eso, chicos? 120. Muchas gracias, 120. Por lo tanto, quiere decir que el precio por unidad para que el ingreso sea máximo deben ser ¿de cuánto? De $120 o colones, dependiendo de cómo lo estén estableciendo. Ahora, conclusiones, chicos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos encontrando el valor del nivel de producción y el precio al cual se deben colocar esa cantidad de los artículos, para producir el ingreso máximo. Si a mí me pidieran cuál es el ingreso máximo, ¿qué harían ustedes? El ingreso máximo era P por X, es decir, la ecuación, el precio por la cantidad de artículos. Pero ya sabemos que con 6.000 artículos y a un precio de $120 o colones cada artículo, puedo encontrar el ingreso máximo. Quiere decir que aquí sería 120 por los 6.000. Y ese va a ser ¿qué? El ingreso máximo que percibe la empresa por la venta de 6.000 unidades a un precio de ¿cuánto? De $120 o colones. Si me lo pidieran, vean que en este caso el problema no lo está solicitando, pero si lo piden lo tendrían que resolver de esa manera. Ok, chicos, vean, vamos a hacer el problema 30. Un momentito. Ok, vamos a ver el ejemplo 30. Dice, en una empresa se determina que la ecuación de demanda de un producto P sería P más raíz de X igual a 40. Donde P es el precio en dólares y X es la cantidad de unidades producidas. Sabiendo que la función del costo sería 70 más X, conteste. Lo primero que me están pidiendo es determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad. Recuerden que el nivel de producción se relaciona con las unidades X. Cuando me piden el nivel de producción es encontrar la cantidad X que garantice que la utilidad sea máxima. Ahora, ¿dónde hay máximos y mínimos? Encontramos máximos y mínimos tomando la función utilidad total y derivándola, porque con el criterio de la primera y la segunda derivada podemos encontrar esos valores máximos o mínimos. Ahora, si en la parte A me pide la utilidad, la cantidad de producción que garantice la utilidad máxima, en la parte B me están pidiendo cuál es la utilidad máxima. Y por último, ¿cuál es el costo? Me están pidiendo cuál es el costo de producir las unidades necesarias para que la utilidad sea máxima. Ok, me están pidiendo el costo que garantice que la utilidad sea máxima. Bueno, chicos, vean, de acuerdo a esto, tenemos que ir a un concepto. Me están pidiendo la utilidad máxima. Para la utilidad máxima necesito primero encontrar la utilidad total. Y recuerden que la utilidad total viene dada por la función ingreso total menos costo total. Eso quiere decir que para conocer la utilidad total, primero ocupo el ingreso menos el costo. Resulta que la función costo ya la están dando, pero la función ingreso no.
Entonces voy a repasar, bueno, ¿cómo se encontraba la función ingreso total? Era multiplicando la ecuación demanda por X, donde X es la ecuación del precio y X la cantidad de artículos. Pero resulta que la ecuación demanda no viene despejada, entonces podemos despejar. Resulta que P sería 40 menos raíz de X. Si nosotros lo sustituimos, me estaría quedando acá 40 menos X a la 1 medio por X. ¿Qué fue lo que hice? Sustituir la ecuación demanda y multiplicarla por X. Nada más que, como aquí venía en términos de raíz, lo pasé a potencia por si después lo ocupo derivar. Por lo tanto, la función ingreso total sería 40x menos x. A ver acá, x a la 1 por x a la 1 medio se conserva la base y se suman los exponentes. 1 medio más 1, 3 medios. Por lo tanto, ya ahí tendrían entonces la ecuación ingreso total. Ahora, si yo tengo el ingreso total y la función costo total, si yo tomo estas dos funciones y las resto, voy a tener la función utilidad total. La utilidad total viene siendo entonces la función ingreso total, que es esta, menos la función costo total, que era 70 más X. Y ahora, ¿qué es lo único que hacemos? Que ya cuando tenemos la función utilidad total, podemos venir y encontrar el valor X o el nivel de producción que garantice que la utilidad sea máxima. Ahora, ¿dónde ubico yo los valores máximos o mínimos? Los voy a ubicar en la parte de problema de optimización, derivando la función utilidad total para encontrar la utilidad marginal. Y una vez que tienen la utilidad marginal, es decir, la derivada de la utilidad, la igualan a 0 y despejan a X. Ok, ¿cómo vamos a derivar esto, chicos? Lo pueden hacer derivando cada uno de estos valores por separado. La derivada de 40x sería 40. Y la de x a la 3 medios sería 3 medios x a la 1 medio. Botan en 3 medios y le restan 1. Menos, la derivada de 70 es 0 y la derivada de x es 1. Y ahora, cuando ya tienen esto, lo que obtuvimos acá fue la función utilidad marginal. ¿Cuál es la función utilidad marginal? Menos 3 medios de x a la 1 medio. Y a 40 le quito 1, serían 39 igual a 0. Una vez que ya tenemos la utilidad total, los máximos o los mínimos se van a encontrar cuando tomemos la derivada, la igualemos a 0 y despejemos a x. Entonces me va a quedar menos 3 medios de x a la 1 medio igual a menos 39. Y luego menos 39 lo dividimos entre menos 3 medios. Recuerden que aquí está multiplicando. Y por último, recuerden que x a la 1 medio es lo mismo que raíz de x. Lo voy a pasar de potencia a raíz para ir despejando. Menos 39 lo divido entre menos 3 medios, ¿cuánto les quedaría? Ahí sería 78, ¿verdad? Sí. Y luego eso lo dividimos entre 3. 26. Sí. Y ya cuando tenemos esta división que da 26, ocupo despejar x. Recuerden que x es el nivel de producción, porque me están pidiendo el nivel de producción que ocasione una utilidad máxima. Y para quitar, y para despejar a x, es decir, para quitar la raíz, lo que hago es tomar esta raíz y la elevo al cuadrado, pero si elevo al cuadrado de un lado, también lo hago del otro. Y resulta que aquí x me estaría quedando 26 al cuadrado. Chicos, ¿cuánto es 26 al cuadrado? Ven a ver si es esto, es que no me acuerdo. Al cuadrado sería 676. Así es, mucho más. Gracias. Por lo tanto, x es 676. ¿Qué sería eso, chicos? El nivel de producción x es de ¿cuánto? Sería en este caso de 676. Quiere decir que se deben de producir 676 unidades para garantizar que el ingreso, que la utilidad sea máxima. Ahora, ¿qué hay que ver? Que efectivamente esa utilidad sea máxima. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la primera derivada, y calculamos la segunda derivada. La primera derivada simplificada me quedaba de esta manera. Y si la derivamos, obtenemos la segunda derivada, que me va a quedar boto 1 medio, entonces les va a quedar menos 3 cuartos y x a la menos 1 medio. Y una vez que tenemos esta segunda derivada, sustituyo el valor x. Entonces sustituyo 676 en la segunda derivada
y verificamos que efectivamente se trate de un valor máximo. ¿Cómo me tendría que quedar la parábola? Cóncava hacia abajo. Ok, chicos, me dicen porfa cuánto les queda ahí. Este valor que sería menos 3/4 por 676 a la menos 1/2. Ok, resulta que la derivada me estaría quedando, la segunda derivada menos 0,02. Eso quiere decir que es negativa, y si la segunda derivada es negativa, estamos hablando de una parábola cóncava hacia abajo. Por lo tanto, sí se trabaja con un valor máximo. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? La parte A ya la resolvimos, que con 676 unidades producidas se alcanza una utilidad máxima. Esa sería la parte A. Ahora, para la parte B, lo que me están pidiendo es encontrar, ahora sí, la utilidad máxima. ¿Cómo se calcula la utilidad máxima? Ustedes tienen que la función utilidad total era esta. Resulta que esta fórmula se utiliza para encontrar la utilidad de cualquier valor X, donde X es la producción. Pero si ustedes tienen el nivel de producción que garantiza que la utilidad sea máxima, ustedes pueden tomar este nivel de producción y lo sustituyen en la fórmula de utilidad y ya eso me va a dar la utilidad máxima. Por lo tanto, ¿qué tendrían que hacer? Toman la utilidad total, que es esta, 40x menos x a la 3 medios, menos 70 más x, y lo que hacen es tomar esta utilidad y sustituir los 676 unidades que van a producir, y con eso me va a dar la utilidad con 676 unidades producidas. Y vendidas, ¿verdad? Se supone que se tienen que vender esa cantidad de artículos para que alcance esa misma utilidad. A la hora de evaluar las 676 unidades me van a quedar 8.718 dólares o colones como utilidad máxima, ¿verdad? Y recuerde que si me dio positivo es una ganancia. Si me hubiera quedado la utilidad negativa, más bien me está generando pérdidas de esa cantidad de dinero, ¿verdad? Eso puede ser una interpretación del problema. Y ya la última parte, chicos, la parte C, ¿verdad? Que también me están pidiendo por ahí. La parte C sería encontrar el costo. Vamos a recordar la pregunta un momentito para decírselas exactamente. Dice, ¿cuál es el costo de producir las unidades necesarias para que la utilidad sea máxima? Es decir, me están pidiendo el costo cuando sé que 676 unidades me dan la utilidad máxima. Es decir, es tomar la función costo total, que sería 70 más X, y nada más sustituir las 676 unidades que garantizan que la utilidad sea máxima. Por lo tanto, es 70 más 676. ¿Verdad? Y eso nos quedaría entonces 746. Quiere decir que el costo de producir esta cantidad de unidades es de ¿cuánto? De 746. Y genera esta utilidad. Ok, este sería el problema, chicos, de la parte. Resulta que aquí tenemos el concepto. Si nosotros tomamos aquí la utilidad total y la derivamos, encontramos la utilidad marginal. Esta es la función utilidad marginal. Pero si toman la función utilidad marginal y la igualan a 0, podrían encontrar los valores X donde alcance una utilidad máxima o mínima. Es decir, que si a ustedes les piden utilidad máxima o utilidad mínima, es tomar la utilidad marginal, igualarla a 0 y despejar X. El X les va a dar un valor en el cual hay un máximo o un mínimo. ¿Cómo hacemos para verificar que sea máximo o mínimo? Con el criterio de la segunda derivada. Tomamos la primera derivada, la derivamos y eso me va a dar la segunda derivada. Y verificamos si es de signo negativo, entonces si estamos hablando de una utilidad máxima, si da positiva es una utilidad mínima porque es una parábola cóncava hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si me hubieran pedido, o en este caso si me hubieran solicitado cuál es el costo marginal? Es tomar la función costo total y poder derivarlo.
Ya lo que me queda de la derivada es la función costo marginal. Y lo mismo pasa con el ingreso marginal. Por ejemplo, ven acá, la utilidad es el ingreso menos el costo. Si yo tomo el ingreso y lo derivo, esto sería el ingreso marginal, y la derivada del costo sería el costo marginal. El ingreso marginal menos el costo marginal me va a dar la utilidad marginal. Entonces vean que la parte de marginal lo que me va a permitir es venir y encontrar los valores donde hay máximos, donde hay mínimos, ¿verdad? Y también la parte de marginal me va a permitir describir cuál es el valor adicional de una unidad que se produce, que se vende, o que me percibe ingresos, ganancias o pérdidas, que es como una parte de utilidad.